En el momento en que Antonio se colocó entre las 5 cabras silenciosas y la multitud enfurecida que marchaba hacia su propiedad, comprendió que toda su vida había sido una preparación para aquel instante de elección, proteger criaturas incomprendidas o ceder al miedo colectivo que ya había destruido tantas vidas en el páramo. 6 meses antes de aquel enfrentamiento decisivo, Antonio Herrera caminaba por los surcos resecos de su propiedad, observando la tierra que se negaba a dar frutos desde hacía 3 años consecutivos. El sol castigaba implacablemente el páramo de Quebrada Seca y las nubes eran promesas vacías que pasaban sin dejar una sola gota de esperanza. A los 45 años, Antonio cargaba en sus hombros encorvados el peso de una vida dedicada a la tierra ingrata. Viudo desde hacía 5 años, desde que María partió víctima de una enfermedad que los médicos de la ciudad grande no supieron explicar ni curar, se había convertido en una figura solitaria y melancólica en la pequeña comunidad rural. Sus únicos compañeros eran los recuerdos de la esposa y la certeza de que, en algún lugar, aún había bondad suficiente en el mundo para justificar su permanencia en él. La propiedad de Antonio se encontraba en las afueras del pueblo, en una región que los habitantes locales evitaban después del anochecer, no por superstición gratuita, sino porque allí la soledad cobraba contornos casi físicos, y el viento nocturno llevaba ecos de conversaciones que nadie más estaba manteniendo. Era un lugar donde el silencio tenía textura y la melancolía se materializaba en el color grisáceo de la vegetación espinosa. María siempre decía que Antonio tenía el corazón demasiado blando para ser ganadero. Lo observaba recoger pajarillos heridos, alimentar perros abandonados y destinar parte de la comida de caza para cualquier animal hambriento que apareciera en su puerta. «Tienes alma de cuidador, Antonio», solía decir con una sonrisa cariñosa. «Un día eso será tu bendición o tu ruina». Después de la muerte de la esposa, Antonio se había hundido en una tristeza que parecía no tener fondo. Dejó de cuidar su apariencia, se aisló de los vecinos y pasó a conversar principalmente con los animales que aún quedaban en la propiedad: 2 gallinas viejas, un gato cojo que había aparecido durante una tormenta, y algunas cabras comunes que daban leche suficiente apenas para su propia supervivencia. La comunidad de Quebrada Seca era pequeña y conservadora, las personas se conocían desde hacía generaciones, compartían las mismas preocupaciones sobre lluvia y cosecha, y mantenían tradiciones que sus abuelos habían traído de otras regiones del páramo. Era un lugar donde las novedades eran recibidas con desconfianza, y las diferencias eran vistas como amenazas al orden establecido. El líder informal de la comunidad era el coronel Benito Herrera, un hombre de 60 años que había heredado tierras e influencia política de su familia. A pesar de nunca haber sido militar, el título de coronel se había pegado a su nombre a través de generaciones de poder local. Era un hombre de convicciones rígidas, que creía que cada persona debería conocer y aceptar su lugar en la jerarquía social de la región. El coronel Benito veía a Antonio con una mezcla de desprecio y preocupación. Desprecio porque lo consideraba un hombre débil, incapaz de hacer que su tierra produjera o de recomponerse después de la pérdida de la esposa. Preocupación porque propietarios problemáticos como Antonio podrían afectar el valor de las tierras vecinas y atraer elementos indeseables a la región. «Ese hombre se está convirtiendo en un peso muerto para nuestra comunidad», comentaba el coronel en las reuniones informales que ocurrían en la tienda de don José, el pequeño comercio que funcionaba como centro social de la región. «Deja la tierra abandonada, no participa en nada, y encima anda hablando solo. Eso no es normal». Los comentarios del coronel encontraban eco en algunas personas de la comunidad, pero también generaban incomodidad en otras. Doña Juana, la partera local y una de las mujeres más respetadas de la región, siempre salía en defensa de Antonio. «Ese hombre está sufriendo», decía ella con firmeza. «Perdió a la mujer que amaba y ya no sabe cómo vivir. En vez de estar juzgando, deberíamos estar ayudando. Juana,
Tú eres muy buena, respondía el coronel, pero la bondad tiene límites. Hay momentos en que cada uno tiene que arreglársela solo. Fue en medio de ese ambiente de juicios y prejuicios que llegó a la región el viejo Francisco Mercader, un comerciante ambulante conocido por vender animales y plantas medicinales. Francisco Mercader era una figura legendaria en el páramo. Algunos decían que conocía secretos antiguos sobre hierbas y curas, otros afirmaban que era solo un viejo astuto que sabía impresionar a personas ingenuas. Francisco Mercader llegó a la propiedad de Antonio una mañana de sol abrasador, tirando de una carreta donde transportaba 5 cabras diferentes a todas las que se veían en la región. Eran animales de porte mediano, con pelaje uniforme en tonos grises, pero lo que más llamaba la atención era su comportamiento. No hacían ruido alguno y caminaban con una sincronía perturbadora, como si compartieran un mismo pensamiento. «Buenos días, amigo mío», dijo Francisco Mercader, quitándose el sombrero de paja desteñido. «Escuché que usted es hombre de buen corazón y que trata bien a los animales». Antonio, que estaba arreglando una cerca, miró con curiosidad a las cabras silenciosas. «Es verdad, pero no tengo dinero para comprar nada, señor Francisco». «¿Quién habló de comprar?». El viejo sonrió, revelando pocos dientes. «Estas cabras aquí son especiales. Vinieron de muy lejos, de una región donde las personas saben cosas que por aquí se olvidaron. Dan mucha leche, casi no comen nada, y son compañía silenciosa para quien necesita paz». Antonio se acercó a los animales y notó algo peculiar en sus ojos. No era exactamente tristeza, sino una especie de profundidad que nunca había visto en animales domésticos. Era como si cargaran memorias antiguas, historias que no podían contar. «¿Por qué son tan calladas?», preguntó. «Algunas criaturas aprenden que el silencio es la forma más segura de existir en el mundo», respondió Francisco Mercader enigmáticamente. «Ellas vieron cosas que los humanos se hacen unos a otros, y decidieron que es mejor no llamar la atención». Las palabras del viejo comerciante tocaron algo profundo en el corazón de Antonio. Él mismo había elegido el silencio después de la muerte de María, había decidido que era más seguro no exponerse a los juicios y a las expectativas de los otros. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó. «Nada más que la promesa de que las va a cuidar bien. Ya sufrieron bastante en la vida». Antonio aceptó las cabras sin saber que esa decisión cambiaría completamente el rumbo de su existencia. En los primeros días, los animales permanecieron cerca de la casa, pastando silenciosamente y observando todos los movimientos de su nuevo cuidador con atención casi humana. Para sorpresa de Antonio, las cabras realmente producían mucha leche, leche de calidad excepcional, cremosa y sabrosa. Más importante, parecían comprender su dolor. Cuando se sentaba en el porche en las tardes melancólicas, recordando a María, las cabras se acercaban y se quedaban próximas, como si ofrecieran compañía silenciosa. «Ustedes entienden, ¿verdad?», murmuraba Antonio para ellas. «Saben lo que es cargar peso en el pecho». Las cabras lo observaban con sus ojos profundos, y Antonio sentía que de alguna forma, ellas realmente comprendían su soledad. Durante las primeras semanas, la presencia de los nuevos animales pasó desapercibida por la comunidad. Antonio mantenía su rutina discreta, vendía la leche excedente en la tienda de don José, y gradualmente comenzaba a sentirse menos aislado. Las cabras eran compañía constante, y su presencia silenciosa traía un consuelo que no experimentaba desde la muerte de la esposa. Fue doña Socorro quien primero notó el cambio en Antonio. «Estás diferente», observó ella cuando él apareció en la tienda con más leche de lo usual, más presente. «Hace tiempo que no te veía con ese color en el rostro». Antonio sonrió tímidamente. Era verdad que se sentía mejor. Las cabras habían traído no solo sustento material, sino también una especie de propósito. Tenía nuevamente criaturas dependientes de sus cuidados, y eso lo hacía levantarse todas las mañanas con disposición. Pero no todos en la comunidad veían con buenos ojos la transformación de Antonio. El coronel Benito, siempre atento a los movimientos en la región,
Comenzó a hacer preguntas sobre el origen de los nuevos animales. ¿De dónde vinieron esas cabras?, preguntó directamente a Antonio durante una visita a la tienda. Un comerciante pasó por aquí y me las dejó. ¿Qué comerciante? ¿Cómo se llamaba?, insistió el coronel. Antonio percibió que su respuesta había sonado evasiva, pero la verdad era que sabía muy poco sobre Francisco Mercader. El viejo había aparecido, entregado las cabras y desaparecido nuevamente en la inmensidad del páramo. Era un señor mayor, dijo llamarse Francisco Mercader. El nombre causó murmullos entre las personas presentes en la tienda. Algunos conocían la reputación del viejo comerciante, y no todas las historias sobre él eran tranquilizadoras. Francisco Mercader, murmuró don José, el dueño de la tienda. Ese nombre ya lo he escuchado por aquí. Dicen que comercializa cosas extrañas. ¿Extrañas cómo?, preguntó Antonio, comenzando a sentirse incómodo. Animales que no son normales, plantas que hacen cosas inusuales, respondió el coronel Benito. Gente supersticiosa busca ese tipo de comerciante cuando quiere resolver problemas de forma no convencional. Las palabras del coronel plantaron una semilla de duda en la mente de Antonio. Había notado que las cabras eran realmente diferentes de los animales comunes, pero había atribuido eso a su buena genética o a los cuidados adecuados. ¿Sería posible que hubiera algo más perturbador en su naturaleza? En los días que siguieron, Antonio comenzó a observar las cabras con más atención. Notó que siempre se movían juntas, como si fueran guiadas por un instinto colectivo. Cuando una se levantaba, todas se levantaban. Cuando una se dirigía hacia determinado lugar, las otras la seguían inmediatamente. Era una sincronía que iba más allá del comportamiento normal de rebaño. Más intrigante era el hecho de que nunca hacían ruido. Las cabras comunes balan regularmente, especialmente durante la alimentación o cuando se separan del grupo, pero estas 5 permanecían constantemente silenciosas, comunicándose a través de miradas y movimientos sutiles que Antonio comenzaba a comprender. Una noche, incapaz de dormir por las dudas que el coronel había plantado en su mente, Antonio decidió observar las cabras durante la madrugada. Salió silenciosamente de la casa y caminó hasta el corral donde dormían. Lo que vio lo dejó simultáneamente maravillado y perturbado. Las 5 cabras estaban despiertas, dispuestas en círculo en el centro del corral, y parecían estar participando en algún tipo de ritual silencioso. Movían las cabezas en sincronía, como si siguieran una música que solo ellas podían escuchar, y sus ojos brillaban con una luz que Antonio nunca había percibido durante el día. Más sorprendente era el hecho de que, alrededor de ellas, pequeños animales nocturnos se habían reunido. Conejos, cobayos, incluso algunas aves permanecían inmóviles en círculos concéntricos, como si participaran de la ceremonia silenciosa de las cabras. Antonio permaneció observando por varios minutos, hipnotizado por la escena. No había nada amenazante en el comportamiento de los animales, pero había definitivamente algo que se salía de lo común. Era como si las cabras poseyeran un tipo de magnetismo natural que atraía a otras criaturas. En la mañana siguiente, la vida volvió a la normalidad. Las cabras pastaban tranquilamente, los otros animales se habían dispersado, y no había ninguna señal del ritual nocturno. Antonio comenzó a cuestionar si realmente había visto lo que pensaba haber visto, o si su mente solitaria estaba creando fantasías. Fue entonces cuando llegaron a la comunidad los rumores sobre acontecimientos extraños en la región. Doña María, que vivía en la propiedad más cercana a la de Antonio, relató que sus gallinas habían comenzado a poner huevos en cantidad inusual. Don Juan, que criaba cerdos, dijo que sus animales estaban más dóciles y sanos que nunca. Parece que algo en la región le está haciendo bien a los animales, comentó doña María en la tienda. El coronel Benito escuchó los relatos con creciente desconfianza. En su visión del mundo, los cambios inexplicables eran siempre motivo de preocupación,
especialmente cuando involucraban elementos que escapaban de su control o comprensión. Si tiene interés en historias sobre los misterios y las transformaciones que ocurren en el interior de América Latina, suscríbase al canal para seguir otros relatos fascinantes como este, donde lo inexplicable se encuentra con la humanidad simple del páramo. Eso comenzó después de que llegaron esas cabras, dijo él a sus seguidores. No puede ser casualidad. La desconfianza del coronel se intensificó cuando supo que Antonio estaba prosperando. La leche de las cabras tenía demanda garantizada, y Antonio había conseguido saldar algunas deudas antiguas. Para alguien acostumbrado a ver a Antonio como un fracasado, esa transformación era perturbadora. Un hombre que desde hacía años no lograba hacer que ni el maíz brotara en la tierra, de repente está próspero por 5 cabras, cuestionaba el coronel. Eso no es natural. Las sospechas ganaron fuerza cuando aparecieron los primeros relatos sobre comportamientos inusuales de los animales de la región durante la madrugada. Varias personas afirmaron haber visto a sus animales domésticos caminar hacia la propiedad de Antonio durante las primeras horas de la mañana, regresando antes del amanecer. Mi perro sale todas las noches, relató doña Francisca. Cuando despierto, está echado normalmente en el patio, pero sé que salió. Tiene pelo húmedo de rocío y olor diferente. Los relatos crearon una atmósfera de ansiedad en la comunidad. Personas que antes ni prestaban atención a Antonio ahora lo observaban con desconfianza cuando aparecía en la tienda o en la iglesia los domingos. Antonio percibía el cambio de actitud, pero no lograba comprender completamente su origen. Sabía que las cabras eran especiales, pero también sabía que eran criaturas gentiles que no representaban amenaza para nadie. La suspicacia de la comunidad lo lastimaba profundamente, especialmente porque le recordaba los juicios que había sufrido después de la muerte de María. La situación se agravó cuando el coronel Benito decidió tomar medidas más directas. Organizó una reunión informal en la tienda para discutir la situación que está afectando la tranquilidad de la región. La reunión ocurrió un sábado por la tarde, cuando la mayoría de las personas estaba libre para participar. Gente, todos sabemos que están pasando cosas extrañas por aquí, comenzó el coronel. Animales actuando diferente, cambios que no logramos explicar. Todo esto comenzó cuando ese hombre trajo esas cabras raras para acá. Antonio no estaba presente en la reunión, pero doña Socorro lo defendió valientemente. Están hablando de un hombre trabajador y honesto que nunca le hizo mal a nadie, dijo ella. Antonio cuida bien a sus animales y está prosperando honestamente. ¿Por qué eso debería ser problema para alguien? Socorro, tú eres una buena persona, pero a veces la bondad nos ciega ante los peligros, respondió el coronel. Hay cosas en este mundo que no entendemos, y cuando esas cosas aparecen en nuestra comunidad, tenemos que tener cuidado. La reunión terminó sin decisiones concretas, pero con un consenso peligroso. Antonio y sus cabras deberían ser observados más de cerca. Algunas personas se ofrecieron para hacer rondas nocturnas en la región, oficialmente para proteger la seguridad de la comunidad. Antonio supo de la reunión a través de doña Socorro, que fue hasta su casa para alertarlo. Antonio, tienes que tener cuidado, le dijo con preocupación evidente. El coronel está sembrando desconfianza sobre ti y tus cabras. Hay gente en el pueblo que está empezando a creer tonterías. Pero yo no hice nada malo, doña Socorro. Las cabras son mansas, no molestan a nadie. Lo sé, hijo mío, pero cuando las personas tienen miedo, no siempre actúan con razón. Antonio pasó a vivir bajo una tensión constante. Sabía que estaba siendo observado, que sus movimientos y los de sus cabras estaban bajo escrutinio permanente. La prosperidad que había conquistado pasó a ser vista como evidencia de irregularidad, y su conexión emocional con los animales fue interpretada como señal de desequilibrio mental. La presión aumentó cuando comenzaron los accidentes. Su cerca fue rota misteriosamente durante una noche, permitiendo que las cabras escaparan. Afortunadamente, regresaron por cuenta propia en la mañana siguiente,
pero el incidente fue interpretado por la comunidad como evidencia de que los animales eran incontrolables. En otra ocasión, alguien esparció rumores de que las cabras habían sido vistas danzando en el cementerio local durante la madrugada. Antonio sabía que eso era imposible, pues las cabras nunca salían de su propiedad, pero el rumor se extendió rápidamente y ganó contornos cada vez más fantásticos. El punto de ruptura llegó cuando Juancito, hijo de doña Francisca, desapareció por algunas horas una tarde de domingo. El niño de 8 años estaba jugando cerca de la propiedad de Antonio cuando se desvaneció, provocando pánico en la familia y en la comunidad. Juancito fue encontrado algunas horas después, durmiendo tranquilamente debajo de un árbol en la propiedad de Antonio, rodeado por las 5 cabras que parecían estar protegiendo su sueño. El niño despertó sin heridas, explicando que se había perdido y que las cabras gentiles lo habían ayudado a encontrar un lugar seguro para descansar. Para Antonio y para cualquier observador imparcial, era claro que las cabras habían protegido al niño perdido, pero para una comunidad ya tomada por la sospecha y el miedo, el incidente fue interpretado como evidencia definitiva de que algo siniestro estaba ocurriendo. Esas cabras atrajeron a mi niño, declaró doña Francisca, a pesar de que Juancito insistía en que se había perdido solo. Tienen algún poder sobre los niños. El coronel Benito vio en el incidente la oportunidad que estaba esperando para tomar medidas decisivas. Ahora ya no hay más duda, anunció él en una nueva reunión. Esas criaturas son un peligro para nuestras familias. No podemos permitir que continúen en nuestra comunidad. La reunión esta vez fue más tensa y polarizada. Un grupo liderado por el coronel defendía medidas drásticas contra Antonio y sus cabras. Otro grupo, menor pero vocal, liderado por doña Socorro, insistía en que no había evidencias reales de ningún peligro. ¿Qué están proponiendo?, preguntó doña Socorro. Que Antonio se deshaga de esos animales, que los mande lejos o los entregue a quien sepa lidiar con ellos adecuadamente. Y si se niega, entonces tomaremos las medidas necesarias para proteger nuestra comunidad. Las palabras del coronel contenían una amenaza implícita que no pasó desapercibida por nadie. Doña Socorro corrió para avisar a Antonio sobre el ultimátum que se estaba preparando. Van a venir aquí, Antonio, le dijo con urgencia. El coronel logró convencer a mucha gente de que tus cabras son peligrosas. Tienes que tomar una decisión. Antonio miró a las 5 cabras que pastaban tranquilamente en su patio. Ellas le habían devuelto la esperanza, la prosperidad y un sentido de propósito que pensara haber perdido para siempre. Más importante, había desarrollado una conexión genuina con ellas, una comprensión mutua que trascendía la relación normal entre humanos y animales. No puedo abandonarlas, doña Socorro, dijo él con voz firme. Ellas confiaron en mí, así como yo confié en ellas. No sería correcto entregarlas a personas que no las comprenden. Pero Antonio, puedes ponerte en peligro. Esa gente tiene miedo, y las personas con miedo hacen cosas que no harían normalmente. Tal vez sea hora de que alguien enfrente ese miedo con coraje. Antonio pasó la noche en vigilia, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que sabía que estaba por venir. Observó a las cabras durante su ritual nocturno y comprendió finalmente lo que estaban haciendo. No era magia o brujería, era comunión. Se conectaban con otras criaturas a través de una forma de empatía que los humanos habían perdido a lo largo de los siglos. En la mañana siguiente, como se había previsto, una multitud se dirigió a la propiedad de Antonio. Eran cerca de 20 personas, lideradas por el coronel Benito y armadas con cuerdas y varas, determinadas a remover las cabras por la fuerza. Antonio los esperaba en el portón de su propiedad, posicionado entre la multitud y las 5 cabras que permanecían silenciosas detrás de él. Era un hombre solo enfrentando a una comunidad entera, pero había algo en su postura que irradiaba determinación serena. Antonio, apártate, dijo el coronel Benito. No queremos lastimarte, solo vinimos a buscar esas criaturas. ¿Para llevarlas a dónde?, preguntó Antonio calmadamente. Lejos de aquí.
donde no puedan influir más en nuestros niños y nuestros animales. Y si les digo que no representan peligro alguno, que son solo criaturas diferentes que necesitan comprensión en lugar de miedo, estás embrujado por ellas, gritó alguien de la multitud. No puedes ver lo que realmente son. Antonio miró a cada persona presente, reconociendo rostros de vecinos que conocía desde hacía décadas. Vio miedo en algunos, ira en otros, pero también percibió incertidumbre en muchas miradas. Ustedes me conocen desde hace años, dijo él, elevando la voz para que todos escucharan. ¿Saben qué tipo de hombre soy? ¿Realmente creen que yo protegería criaturas que pudieran hacerle mal a alguien? Cambiaste desde que ellas llegaron, respondió el coronel Benito. Ya no eres el mismo hombre, es verdad, cambié. Volví a tener esperanza, volví a creer que aún hay gentileza en el mundo. Estas cabras me enseñaron que diferente no significa peligroso, que silencio no significa amenaza. Hubo un momento de vacilación en la multitud. Algunas personas comenzaron a cuestionar internamente si realmente había justificación para sus acciones. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Las 5 cabras, hasta entonces silenciosas detrás de Antonio, caminaron lentamente hasta quedar al lado de él. No demostraban miedo o agresividad, solo una dignidad serena que tocó incluso los corazones más endurecidos. Una de las cabras, la menor del grupo, se acercó a Juancito, que estaba presente con su madre. El niño, sin miedo, extendió la mano y acarició la cabeza del animal. La escena simple y conmovedora creó un momento de silencio absoluto en la multitud. Ella me protegió cuando estaba perdido, dijo Juancito con la honestidad típica de los niños. Ella y las otras se quedaron conmigo para que no tuviera miedo. Doña Francisca miró a su hijo, después a la cabra, después a Antonio. Lentamente, la ira en su rostro se transformó en algo parecido a la comprensión. Antonio, dijo el coronel Benito, su voz menos firme que antes, no puedes negar que esas cabras son inusuales. Sí, son inusuales, concordó Antonio, así como cada uno de nosotros es inusual a su manera. Son silenciosas porque aprendieron que el mundo puede ser hostil con quien es diferente. Se conectan con otros animales porque mantuvieron una capacidad de empatía que nosotros los humanos perdimos. Hizo una pausa, mirando directamente a cada persona presente. Ustedes quieren destruir eso porque tienen miedo de lo que no comprenden. Pero yo pregunto, ¿quién realmente representa peligro aquí? 5 cabras gentiles que nunca lastimaron a nadie, o una multitud dispuesta a usar fuerza contra criaturas indefensas. Las palabras de Antonio resonaron en el silencio de la mañana. Varias personas en la multitud comenzaron a bajar sus varas y cuerdas, cuestionando sus propias motivaciones. Doña Socorro, que había permanecido en la periferia del grupo, se adelantó y se colocó al lado de Antonio. Yo también me quedo con ellas, anunció ella. Si proteger criaturas inocentes es crimen, entonces también soy criminal. Su declaración valiente animó a otros. Doña María, que había relatado la mejoría en sus gallinas, se unió al grupo de defensores. Don Juan, cuyos cerdos estaban más sanos, también se posicionó al lado de Antonio. Lentamente, la multitud se dividió. De un lado, aquellos que aún estaban dominados por el miedo y la desconfianza. Del otro, personas que comenzaban a comprender que habían permitido que el prejuicio nublara su juicio. El coronel Benito percibió que estaba perdiendo apoyo rápidamente. Su autoridad, basada en el miedo y el conservadorismo rígido, estaba siendo cuestionada por personas que él siempre había considerado sumisas. Ustedes van a arrepentirse, dijo él, retrocediendo con sus seguidores más fervientes. Cuando esas criaturas muestren su verdadera naturaleza, van a recordar lo que dije hoy. Coronel, respondió Antonio con tristeza, la única naturaleza verdadera que veo aquí hoy es la de personas dispuestas a destruir lo que no comprenden. Pero aún hay tiempo de cambiar eso. El enfrentamiento terminó sin violencia física, pero con consecuencias profundas para toda la comunidad. Antonio había ganado la batalla inmediata,
pero comprendía que la guerra contra el prejuicio y el miedo aún estaba lejos del final. En los días que siguieron, la comunidad de Quebrada Seca se dividió claramente entre aquellos que apoyaban a Antonio y sus cabras, y aquellos que continuaban viéndolas como amenaza. Pero gradualmente, a medida que la vida siguió su curso normal sin incidentes, más personas comenzaron a cuestionar sus posiciones iniciales. Los niños, siempre más abiertos que los adultos, fueron los primeros en acercarse a las cabras sin miedo. Descubrieron que los animales eran cariñosos y gentiles, y que su presencia tenía un efecto calmante sorprendente. Antonio comenzó a recibir visitantes curiosos que querían conocer las famosas cabras silenciosas. Algunos venían movidos por la superstición, pero salían impresionados por la dignidad y gentileza de los animales. Con el tiempo, las cabras se convirtieron en una atracción peculiar de la región. Personas de pueblos vecinos venían a conocerlas, y muchas salían reflexionando sobre sus propias actitudes hacia lo que consideraban diferente o extraño. Doña Socorro, ahora considerada una de las mujeres más sabias de la región, solía decir que Antonio y sus cabras habían enseñado a la comunidad la lección más importante de todas. El verdadero coraje no está en atacar lo que no entendemos, sino en defender lo que sabemos que es inocente, aun cuando estemos solos. Las cabras permanecieron con Antonio por el resto de sus vidas, y cuando cada una de ellas partió naturalmente, años después, dejó en la comunidad una herencia de tolerancia y comprensión que pasó de generación en generación. Juancito, el niño que ellas habían protegido, creció para convertirse en veterinario, y dedicó su vida a cuidar animales que otros consideraban problemas. El legado de las 5 cabras silenciosas trascendió sus propias existencias. Habían demostrado que la diferencia puede ser un regalo, que el silencio puede ser sabiduría, y que algunas veces los mayores maestros vienen en la forma más humilde e inesperada. Y Antonio, el hombre que eligió proteger criaturas incomprendidas en lugar de ceder al miedo colectivo, se convirtió en un símbolo viviente de que la compasión individual puede transformar comunidades enteras. Una persona valiente a la vez.